Mis amados hermanos, una vez más, damos la bienvenida, o mejor dicho, nos gozamos nuevamente porque Dios nos ha traído en este día de hoy para reunirnos alrededor de su palabra y de esa manera aprender de ella. La palabra de Dios tiene un propósito y es que ella revela a Dios, es decir, revela a Cristo y su obra, pero también revela la palabra de Dios quiénes somos nosotros, es decir, lo necesitados que somos. Por eso la palabra de Dios, cuando abrimos las Escrituras, ella nos muestra, nos revela o denuncia nuestro pecado, pero también nos anuncia el Evangelio, nos revela a Cristo. Entonces, en este orden de ideas, mis amados hermanos, es muy importante, por eso la clase dominical, el poder fomentar en nuestras casas a nuestros familiares, a sus esposas y las esposas a sus esposos, a sus hijos, a que estemos en el día del Señor y iniciar en el día de reposo con la escuela dominical. Por eso, mis amados hermanos, esto es maravilloso y es de gran gozo poder nosotros estudiar la palabra de Dios. Así que en el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar estudiando el Catecismo de Heidelberg. ¿Y sobre qué temas estamos puntualmente estudiando, hermanos? Los 10 mandamientos. Sexto mandamiento. Y en especial y puntualmente, ¿cuál mandamiento estamos estudiando? ¿Y cuál es el sexto mandamiento? No matarás. No matarás. Perfecto, entonces hoy vamos a estar terminando ya la clase en este domingo relacionado con la pregunta con el mandamiento, con el sexto mandamiento, y es la pregunta 107 del Catecismo de Heidelberg, la que en el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto durante todos estos domingos sobre el tema de no matarás, que también nosotros entendemos que se refiere al homicidio. Dentro de estos temas nosotros hemos visto que el mandamiento nos revela que Dios es el dador de la vida, porque Él es la fuente, Él es vida. Y por esa razón, como el ser humano, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tal, como Dios es el dador de la vida de esta persona, pues nos fomenta o nos ordena que hemos de todas las formas posibles preservar a mi prójimo, no dañándolo, no solamente matándolos, pero no tampoco odiándolo, repudiándolo o intentando todo acto que vaya a dañar a mi prójimo. Y en este orden de ideas, entonces vamos a estar en el día de hoy aprendiendo algo más importante, que es cómo nosotros cumplimos el sexto mandamiento. Efectivamente, todas las clases anteriores que hemos visto énfasis de el cumplimiento del mandamiento de Dios, es decir, del sexto mandamiento de no matar. Y la pregunta 107 tiene algo muy particular que nos lleva a pensar algo muy importante. Y es que pregunta, en la diapositiva número 2 dice, la pregunta 107 del Catecismo de Heidelberg, dice, ¿es, pues, suficiente que no matemos a nuestro prójimo en ninguna de las formas que hemos descrito? Como respuesta da el Catecismo, no. Al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios desea que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que seamos pacientes, pacíficos, bondadosos, misericordiosos y amistosos para con Él, a fin de
protegerlo de todo daño hasta donde nos sea posible y que hagamos el bien incluso a nuestros enemigos. Muy bien, mis amados hermanos, entonces en este orden de ideas, lo que nos está llevando la pregunta es que se está cumpliendo el mandamiento, el sexto mandamiento de la ley de Dios cuando no le quitamos la vida a una persona solamente. Entonces dice que no. Se está cumpliendo el mandamiento o el sexto mandamiento de la ley de Dios cuando no le quito la vida, pero tampoco lo aborrezco, lo odio, o no le tengo envidia, o no intento ningún daño a mi prójimo. ¿Será solamente eso? Pues sí, ¿no? Entonces en el día de hoy vamos a estar viendo que hay algo muy importante que abarca tantas cosas que muchas veces nosotros no estamos como pendientes de esta realidad de la cual Dios está exigiendo en el sexto mandamiento. O es decir, la naturaleza misma que tiene o que debe tener la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, al obedecer el sexto mandamiento. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, mis amados hermanos, estamos hablando de algo que ya es nato de nosotros, algo que ya emana de nosotros, y esto es no solamente estando en la iglesia, sino también estando en donde usted se encuentre, sea en su casa, sea en su trabajo, sea en todas partes en la sociedad. Tú tienes que ser el mismo y tienes que cumplir el mandamiento, el sexto mandamiento, donde usted se encuentre y en cualquier circunstancia que se encuentre. A eso me refiero, la naturaleza que debe tener el cristiano o la iglesia al obedecer el mandamiento de Dios. En la tercera diapositiva vamos a tener unos versículos, mis amados hermanos. Entonces, un hermano que lo pueda leer, el primer versículo que nos muestra ahí en la pantalla, la diapositiva número 3. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Muy bien, ese versículo está en San Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice: así que todas las cosas que queréis o que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué dice el siguiente versículo? Otro hermano que pueda leerlo, San Mateo capítulo 12, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, dice eso, San Mateo capítulo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Romanos capítulo 12, versículo 10. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Perfecto. Entonces, mis amados hermanos, en el día de hoy, teniendo en cuenta estos textos, los textos nos están indicando que cómo estamos nosotros cumpliendo el sexto mandamiento o cómo debemos de cumplir el sexto mandamiento. Entonces ya nos está dando unas indicaciones la misma palabra de Dios, la cual dice, pues se cumple cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También nos está indicando de que todas aquellas cosas que a mí me gustaría que me hicieran, yo hacerlas con mi prójimo. Por ejemplo, a mi hermano Michael, ¿tú le gustaría que yo te tratara bien, que te hablara con respeto, que me dirija a ti por su nombre, en lugar de por ahí apodos que a veces se buscan para tratarse entre amigos, entre compañeros? ¿Cómo te gustaría que yo te tratara? Con respeto, con cordialidad, de manera amable.
Si yo soy un compañero del trabajo y estamos porque nosotros nos relacionamos siempre con personas no cristianas, ¿cierto? Pero estas tienden a tratarnos a nosotros de una forma diferente. Pero aquí es importante esto, porque no es la forma en como ellos me traten, yo tratarlos. Es a pesar de cómo ellos me traten, yo debo tratarlos a ellos a la manera de Dios, a la manera que las Escrituras nos enseñan. Entonces, mi hermano Michael me está diciendo, a mí me encantaría de verdad que se dirijan a mí con respeto, con mi nombre. Si no saben mi nombre, pregúntenme cómo me llamo, pero no me pongan un nombre o un sobrenombre o un apodo o me traten de otra manera que es inadecuada. Entonces, así de esa manera como quiero que me traten, yo debo de tratar a mi prójimo. Entonces, si eres mi hermano, estando aquí en la iglesia, yo le digo, hermano Brian, ¿cómo está? Qué bien. Pero si yo estoy afuera y me lo encuentro afuera, ¿cómo debo tratarlo? Igual. Si estamos en el trabajo, si trabajamos en la misma empresa, de igual forma. No es que sea aquí en la iglesia que debemos de tratarnos o debemos de dirigirnos de la manera correcta en la que Dios nos enseña y afuera no. Entonces estas cosas nos están dando un indicador muy importante, las Escrituras, para nosotros entender si efectivamente somos conscientes de que estamos cumpliendo el sexto mandamiento. Entonces en la diapositiva 4 vamos a estar viendo en el día de hoy 3 puntos muy importantes que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Entonces, ¿cuáles serían? Ahí, ¿cuál vemos en las diapositivas? Motivaciones e intenciones. Entonces, el primer punto sería que hoy vamos a entender cuáles son nuestras motivaciones o las motivaciones del ser humano o las intenciones del corazón de las personas, del ser humano o de nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Segundo, ¿cómo obedezco el sexto mandamiento? Entonces vamos a estarnos haciendo énfasis en la manera en que hablamos, o sea, con la boca. Y tercero, ¿cómo obedecemos el sexto mandamiento? Con las obras. Es decir, aquí vamos a ver en las Escrituras y el catecismo de Heidelberg en el día de hoy nos va a llevar a nosotros a comprender que cumplir el mandamiento tiene que ver es con revisar qué es lo que hay en mi corazón, cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis intenciones, porque de esa manera, amados hermanos, las cosas que hay en el corazón del hombre, ¿qué pasa después? De la abundancia del corazón, habla la boca. Muy bien, entonces por eso vamos a ver el segundo punto de la manera en que cómo hablamos, la manera en que yo me dirijo a las personas o cómo me expreso, pues yo estoy mostrando lo que hay en mi corazón. Pero de esa manera preservamos la vida, matamos la persona. Exactamente. Pero Entonces, si nosotros no consideramos eso. Por eso el catecismo dice, cuando estamos airados, si se acuerdan la respuesta. No, en el catecismo dice... no, en la... O sea, 106. En la respuesta del catecismo 106 dice cómo preservar la vida. O sea, hay que ir en contra de la ira, de la burla, del enojo, porque cuando uno, aún en silencio, es asesino. ¿Por qué razón? Porque yo quiero mostrar todo mi desprecio y no ver a esa persona. Y Dios lo que nos pide es preservar la vida, no quebrantar el sexto mandamiento. Y eso es importante que nosotros meditemos, porque a veces nosotros pensamos y caemos en el silencio diciendo, venga, mejor no le digo nada, pero ¿qué hay en mi corazón? Es lo que está diciendo el diácono. Porque si en mi corazón hay odio, fastidio, y por esa razón yo no le hablo a esa persona, la estoy matando en mi corazón, pero solo Dios puede juzgarla. A eso se refiere. Sí, por eso le digo, es que parece ser que nosotros no comprendemos que realmente con nuestras acciones a veces matamos, porque no somos capaces de reconciliarnos, de pedirnos perdón, de aclarar las cosas, de estar en paz.
Pero pastor, ¿hasta qué punto debe uno hablarle a la persona? Porque si hay cosas que de pronto son difíciles de reconciliar o sencillamente con esa persona no hay buena comunicación o comunión. O sea, ¿de qué tendría yo que hablar con una persona que definitivamente no me aporta? Ok. Porque la paz esté en el corazón. Bueno, entonces vamos a tener un orden, ¿listo? Es que Las intenciones. Las intenciones va con amar al prójimo. Exacto. Cuando yo tengo una situación con otra persona, yo la tengo que resolver. El perdón es unilateral. Yo te perdono, yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Eso no significa que seamos amigos, eso no significa que hagamos negocios, eso no significa que continuemos una relación. Voy a hacer un ejemplo: mi esposa me ofende, me maltrata, y uno dice, ¿qué más hago? Es mi esposa. No, yo tengo que resolverlo. Con mi esposa tengo que ir una milla más, tratar de resolver, pero si se vuelve del pan de cada día, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con un compañero de trabajo que me ofende permanentemente? Y es algo que nosotros a veces olvidamos, el qué hacer. Porque yo listo, lo perdono, estoy en paz con él, pero lo que yo voy a hacer es simplemente tomar distancia. O no volver a hacer negocio con una persona que estamos haciendo negocio. Sí se da cuenta, porque las motivaciones de mi corazón es agradar a Dios. No es, esa persona es malvada, yo no la quiero ver, no. Yo sé que no la quiero ver, pero tengo que estar en paz. Yo sé que no la quiero tratar, pero tengo que estar en paz. Entonces, lo que me haya hecho, le perdono, dejo la justicia en Dios y estoy tranquilo. Porque solo así tenemos paz. Porque si no, miren, yo soy pastor, soy cristiano hace muchos años y he luchado con eso. Porque a veces la preocupación, la angustia, la decepción, la frustración lo asalta a uno. Pero para uno estar en paz y dormir bien, uno dice, Señor, yo le perdono, comprendo que es pecador, que no puede hacer más nada, y ya. Pero sé que no voy a tener una relación más de amistad con esa persona. Sé que no voy a hacer más negocios, o sé que no voy a continuar. ¿Es comprensible? ¿Sí es comprensible, diácono Hamilton? Bien. Es que la motivación No, sí, claro. tiene que ver con relación al mandamiento. Cuando nosotros vemos estas situaciones, porque voy a colocar un ejemplo de mi situación, me divorcié. Pero ¿por qué pasó esto? Por pecados. Pero yo tenía que solucionar con ella, con esta persona, la cual que ya no queríamos seguir, no queríamos vivir más juntos, pero yo no podía llevarla en mi corazón odiándola, repudiándola o despreciándola por lo que me hizo o por X o Y razón. Pero yo tenía, a pesar de que me haya hecho daño, si eso es un ejemplo, a pesar de que me ha hecho duramente daño, yo tengo que tener mi corazón paz, pero yo tengo que solucionar con esta persona las cosas. Es decir, si me casé y si tenemos bienes o tenemos hijos, todas estas cosas se tienen que solucionar para que de manera legítima ninguno de los dos sea afectado o de esa manera no vaya uno a llevar venganza, decir, no, es que ya no le dejo ver a mis hijos. Que eso pasa. No, es que lo que construimos todo es mío. Eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que busca? Ser justo o no vengarme, sino que Dios sea el que haga justicia, para que las cosas tengan un orden, para que haya armonía, porque si yo voy a hacerlo a mi manera, o sea, buscando vengarme, lo único que voy a hacer es buscar mi propia satisfacción. Y al buscar mi propia satisfacción voy a dañar a mi prójimo. Entonces, en ese orden de ideas, todas las cosas se tienen que resolver siempre. Es decir, si hay que repartir bienes, se reparten. Si hay compromisos con los hijos, se van a hacer los compromisos con los hijos. Si tenemos que divorciarnos, tenemos que divorciarnos. Pero estas cosas se tienen que hacer. Que ya no vuelva más con ella, que ya no volvamos a vivir más con ella o que posiblemente no nos volvamos a hablar, puede suceder, pero eso no significa que yo ya la esté repudiando o la esté odiando, no. Sencillamente es que ya como las cosas no pasaron más,
sencillamente se arreglaron de manera legítima, legal, justa, y sigamos. Puede pasar con un compañero de trabajo, puede pasar con un hermano de la iglesia. Un hermano puede ofenderse conmigo, pero yo siempre voy a buscar la reconciliación con el hermano. Pero el hermano dice, no, es que no le quiero hablar. Y me bloquea en el WhatsApp, me bloquea en Facebook. De ninguna manera me permite que yo hable con él para buscar la manera de reconciliarlo. Pues ya yo no puedo hacer más. Sencillamente es que opté por esas opciones de reconciliarme con mi hermano, pero ya no se dan las cosas a más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Descansar en Dios, decir, Señor, pues yo sé que le hice daño a mi hermano, eso fue duro lo que le hice, él no me quiere hablar, no me quiere dar la oportunidad de reconciliarme o de cómo resarcir el daño que hice. Si no hay esa oportunidad, pues confío en el Señor. Posiblemente más adelante daremos la oportunidad de decir, hermano, podemos entablar una conversación y poder arreglar la situación que pasó hace tantos años. Puede suceder, pero en este momento, hermanos, nuestra intención Es cumplir. es eso, obedecer el 6º mandamiento. No matarás. Todo propósito de dañar a mi prójimo, yo quebranto el mandamiento. Todo intento, toda intención en donde quiero degradar, destruir a mi semejante, El odio, la envidia, la ira, ira, me lleva a eso. Entonces, por eso uno tiene que tener dominio propio. Entonces, mis amados hermanos, es en la diapositiva 5, ¿estamos ahí en la diapositiva 5? ¿5 o 6? No, 5. Sí. Pongan la 5. Entonces, cuando nosotros vamos a los textos bíblicos, en donde tenemos que hacer a nuestro prójimo lo que me gusta que ellos hicieran conmigo, esto entonces vamos a mirar. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, que quiero que hoy aprendamos, y es, ¿qué significa este término o esta palabra o este verbo motivar o motivación? Entonces, este término motivar significa o quiere decir que es dar causa o motivo para algo. Es decir, es algo que a mí me lleva a ejecutar, a hacer. Eso significa motivar o motivación. Entonces, la motivación bíblica, mis amados hermanos, es el impulso interno guiado por el Espíritu Santo. Recordemos, mis amados hermanos, nosotros no estamos solos. Nosotros no somos personas independientes. Tenemos una iglesia y en la iglesia habita Cristo, que Él nos ha dado su Santo Espíritu. Entonces no estamos solos, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Entendiendo esto, vamos a entender que la motivación cristiana es aquella que viene de nuestro corazón, es el impulso mismo interno guiado por el Espíritu Santo para actuar por amor, obedeciendo en obediencia y gratitud hacia Dios, buscando honrar, glorificar a Dios en todo y servir al prójimo. Aquí hay algo importante. Hay motivaciones extrínsecas y hay motivaciones intrínsecas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Saben? ¿No? Intrínsecas. Interiores y otras son exteriores. Muy bien, gracias mi pastor. Entonces, motivaciones intrínsecas son aquellas que emanan de nosotros sin necesidad de que algo externo sea el que nos mueve. Es decir, que yo quiero leer las Escrituras. ¿Por qué es mi motivación? Porque yo deseo conocer al Señor, porque deseo aprender de Él, porque deseo saber cuál es su voluntad para mi vida. Pero ¿cuál sería extrínsecamente? Que alguien me diga, lea la palabra de Dios para que le vaya bien. O que me diga, si tú no lees la palabra de Dios, saliendo de esta puerta, te va a chocar un carro. Es decir, o te va a ir mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si lo hago
de manera extrínsecamente, es porque lo voy a hacer, porque voy a recibir un beneficio o porque ya tengo una demanda o una deuda. Intrínsecamente, O sea, hay que cambiar la palabra interna y externa. eso, interna y externa. Gracias, gracias. Es sinónimo. Son sinónimos. Entonces, cuando yo lo hago internamente es porque yo soy movido a leer las escrituras ¿Qué te nace? y ya. Es decir, mis amados hermanos, cuando tú obedeces a tu padre o a tu madre, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál? ¿Por qué lo haces? Para cumplir la palabra de Dios, para agradar a Dios. Pero ¿cuál es tu motivación? Porque ahí tú me... Sí, y esas son válidas, pero yo quiero saber la diferencia. ¿Cuál es interna? Es que tengo un corazón Y ahí nuevo, externa. un espíritu nuevo, he nacido de nuevo porque soy cristiano. El cristiano le debe nacer naturalmente. Y es una lucha, o sea, una lucha con el viejo hombre, con la vieja naturaleza. Voy a hacer un ejemplo. Alguien me ofende en la iglesia. El viejo hombre, la carne, me llama a la pelea, a la disensión, al chisme, pero el nuevo hombre me llama al gozo, a la paz, al amor, a la paciencia, y es una lucha que tenemos. Ajá. Entonces lo que está diciendo el diácono es que hay motivaciones internas. Las internas tienen que estar en el espíritu. La Biblia dice, el deseo del espíritu es contra la carne contra el espíritu. Pero hay motivaciones externas, como las cosas que suceden externamente, que me llevan a tomar malas decisiones o a tener reacciones porque a nosotros nos pasa. Y eso es lo que él está diciendo, ¿cierto? Sí, Digamos, sí, sí. Motivación interna, digamos, en caso Hay de- interna y externa por ejemplo, permanentemente. Por ejemplo, para obedecer a mi papá, digamos, mi motivación interna sería agradar a Dios, ¿sí? Sí, Ajá. claro, Mi y cumplir el motivación- quinto Mi mandamiento. motivación externa, entonces, digamos, sería Que su papá que mi papá se- me compre algo, o que mi papá... No, que su papá esté presente. Pero hay que mirar ahí, entre esas motivaciones, cuál es la motivación principal. Porque yo le puedo decir a mi hijo, tienda la cama. ¿Sí? Él lo puede hacer por dos razones. Porque yo lo mandé a que lo haga, porque si no lo hace, entonces yo le hago un correazo. ¿Sí? O por las dos. O por las dos. ¿Sí? Pero ¿cuál es cuál debería ser la primera motivación? Debe ser porque tengo que agradar a mi papá, porque Por honrar, mi porque papá es está el quinto trabajando, yo mandamiento. lo voy a ayudar, etc. Entonces, Exacto. en el caso ahí específico, lo que debemos tener en cuenta nosotros es que debiera ser así, aunque no siempre es así, es agradar al Señor. O sea, no honro a mi papá y a mi mamá para que me vaya bien, para que tenga larga vida. Pero honro al Porque Señor. Eso agrada al Señor. Pero honro al Señor abrazando los mandamientos. Entonces fíjate que ahí se hilan dos mandamientos, el quinto mandamiento con el sexto Con el mandamiento, sexto. y ambos mandamientos con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento, Brian? No, No, señor, usted sigue siendo católico, pero quedó mal bautizado. ¿Qué estuvo haciendo anoche entonces? Entonces, Exactamente. mira, mis amados hermanos, tengamos a esto ya en orden. Vamos a tener. Entonces, motivaciones internas y el cristiano. Mire, y también les voy a aclarar dos cosas. Son diferentes las motivaciones de un corazón creyente, de uno que ha nacido de nuevo, a una persona que tiene motivaciones internas pero que no está en Cristo. Estas dos son diferentes. Como también, ¿sí? Es decir, ¿cuál es mi motivación como cristiano? Agradar a mi padre, ¿por qué? Obedeciéndole, ¿sí? No porque me pegue o que me vaya a dar un correazo o porque me da la comida o porque me da un obsequio. Yo como hijo tengo que obedecer a mi padre porque yo entiendo que la palabra de Dios lo demanda y porque yo soy cristiano, efectivamente tengo al Espíritu Santo que Él mueve, me lleva a obedecer a mi padre porque es la voluntad de Dios, sin motivaciones externas. Otras motivaciones externas y que son correctas, porque yo tengo que hacer la claridad. Cuando tú trabajas en una empresa, firmas un contrato, ¿cierto? ¿Tú trabajas por qué? Porque ya firmó un contrato y que le dicen que te van a pagar 2 millones de pesos mensuales, ¿correcto? Entonces, yo voy a trabajar,
Pero sí hay unas motivaciones externas en ese sentido que yo voy porque me van a pagar 2 millones mensuales. Ahora, ¿cuáles serán mis motivaciones internas en el trabajo? Pues que yo llegue puntual, que yo haga el trabajo como debe ser, esté el jefe o no esté el jefe, que yo sea honesto en el trabajo. Pero sí ve que estas ya son motivaciones internas, es decir, porque yo tengo que hacerlo, tengo que agradar a Dios en el trabajo y no agradar a mi jefe o a la persona que está ahí, porque esa no sería correcto. Pero sí ve que hay una motivación externa porque yo trabajo, porque yo voy a ganar 2 millones de pesos. Ya hay un contrato, hay un compromiso de eso que voy a realizar. Pero dentro del trabajo también hay unas motivaciones que el cristiano, como debe ser, debe hacerlas. Y es esas. En ese sentido, entonces, las motivaciones externas pues se le van a presentar a todos de la misma manera, pero las motivaciones internas están distribuidas en las dos, en el creyente y en el que no es creyente. Exacto. Ahí es donde toca. Ahí es donde está la diferencia, porque sigo en el trabajo. Sí, pero ojo con eso, porque es que Dios va a juzgar a todos los hombres bajo su palabra. Entonces, tanto es una demanda para el creyente como para el no creyente, porque el no creyente sabe lo que es justo en su corazón, pero no lo quiere hacer. Por eso lo que sucede, o sea, no es que hay una ley para el cristiano y otra ley para el no cristiano. No, la ley es una sola y por esa ley se juzgarán a todos, porque la ley de Dios también es eterna. Por eso nosotros creemos que como familia vamos a vivir en la eternidad y habrán padres, habrán hijos, aunque ya no nos vamos a multiplicar, pero va a haber una estructura social y esa estructura social la tenemos que vivir de la misma manera. No, sino que lo decía era porque siempre el cristiano va a querer siempre agradar a Dios. Sí, claro. El no creyente va a querer agradarse a sí mismo. Esa es la diferencia, porque cuando nosotros tenemos esto claro en nosotros como cristianos, cuál es nuestra motivación, entonces ya nosotros podemos hacerla, o sea, se nota, no es que nosotros la pongamos como en escena, se nota cuál es la diferencia de un no creyente a un creyente. Es decir, ¿por qué el creyente no viene a la iglesia? ¿Y por qué tú sí? Y hablemoslo de la parte motivacional interior. ¿Por qué? ¿Me estaba preguntando? Sí. No, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente yo entiendo que soy un nuevo hombre, que soy una nueva criatura y que realmente todas las cosas son para Dios, no para mí. Porque todo lo que hago, lo que estoy haciendo acá temporalmente, es porque realmente quiero estar cumpliendo la ley que Él nos ha designado. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, mis amados hermanos, con este ejemplo, el no creyente efectivamente no va a ser movido, y es una motivación interna de no venir a la iglesia. Él va a decir, yo odio, aborrezco. Por eso el no creyente también infringe el 6º mandamiento, porque la ley es para el creyente y para el no creyente. Pero el no creyente dice, yo no vengo a la iglesia porque yo no tengo ninguna motivación en ir allá. ¿De qué me sirve? Yo creo que digamos, o sea, hay motivaciones internas como malas. Por eso le estoy diciendo, cuando nosotros somos guiados por la palabra de Dios, por eso tenemos que ver todas nuestras motivaciones, todo lo que nosotros queremos, tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. Es decir, ¿cuál sería una motivación? Un ejemplo, tú digas, tengo esta duda. ¿Cuál sería mi motivación, si es correcta o no? Digamos, con el ejemplo, digamos, si yo vengo a la iglesia, yo puedo venir con la motivación solamente de no sé, de que me vean que yo estoy viniendo a culto y me vean como una buena persona, ¿no? Sí, y que le vaya bien. Pero más no porque de verdad yo quiero agradar a Dios. ¿Y cuál sería la correcta ahí? Pues que yo quiera agradar a Dios, pero digamos esa motivación sería, o sea, esas dos son internas. Sí, estas son internas y la otra sería externa, es decir, que tú buscarías venir a la iglesia con el fin de buscar un beneficio. Sí, si yo vengo a la iglesia es para que me vaya bien esta semana, pero ¿qué sucede? Que usted esta semana le fue re mal, entonces usted dice, ya no voy a ir a la iglesia. Al siguiente punto que vas a encontrar la estructura. ¿Sí? En la estructura está la respuesta a lo que están buscando. No, pero sí ya, ¿me comprende? Porque esa motivación a la cual tú vienes,
si es externa y no es correcta, usted no va a volver a venir a la iglesia. No va a volver a venir a la iglesia. Lo mismo con la esposa. Si tú la amas por beneficio de ella y en algún momento ella se le revela, se le pone como toda indiferente contigo, pues tú la tienes que seguir amando porque tiene su motivación, es que Dios le dio a esa esposa. Pero si tú lo haces para que ella te trate bien, para que ella te ame, y cuando no lo haga, entonces usted la va a empezar a rechazar y la va a empezar a aborrecer. Entonces, hermanos, aquí seguimos en la diapositiva número 6. En la diapositiva número 6. Porque esto tiene que ver, cuando nuestras motivaciones que están en nuestro corazón, estas van a ser manifestadas al hablar. ¿Qué dice el texto ahí? Un hermano que pueda leer, por favor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Perfecto. Hermanos, las intenciones que haya en nuestro corazón, eso vamos a estar expresando. Entonces, cuando desobedecemos el 6º mandamiento, mis amados hermanos, es cuando nos referimos a nuestro prójimo de manera irreverente, irrespetuosa, odiosa, con propósito de dañarlo. Pues hermanos, lo que nos está diciendo las Escrituras es que esas cosas están en mi corazón. Esos son mis malos actos. Y por eso el ejemplo que estamos diciendo en el hogar. Si yo me casé o yo tengo una esposa con el fin o el propósito de que yo sea feliz o para mi bienestar, exacto, estoy quebrantando el 6º mandamiento. ¿En qué sentido? Porque en el momento en que ella se dirija en algún momento a mí de manera irrespetuosa, yo voy a responderle con el mal. En lugar de hablarle bien, en lugar de decirle a la esposa, ¿qué pasa? Hablemos, charlemos. Le voy a hablar de manera brusca, grosera e irreverente también. Porque eso está en mi corazón. ¿Cuál es mi motivación? Que mi esposa es la que me va a hacer feliz. Y no es que mi esposa me la dio Dios para amarla, para cuidarla, para ser paciente, para tenerle misericordia, para tenerle cuidado, para buscar el bien de ella y no el mío. Eso dice 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Que una persona ama siempre buscar la justicia, buscar el bien de la otra persona y no mi propio bien. No se jacta, no se envanece, no se irrita, no busca el bien propio sino el de la otra persona. Eso se refleja cuando hablamos. Porque las cosas que nosotros hablamos, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. 7. ¿Qué dice? Que en el cumplimiento del 6º mandamiento, entonces aquí ya viene con las acciones. Cuando nosotros todas estas cosas que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca, tengan en cuenta, mis amados hermanos, que hay otra etapa de nuestra vida que ya se va a reflejar estas cosas y las quebrantamos o quebrantamos el 6º mandamiento cuando obramos así. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas? ¿Cómo cumplimos el mandamiento? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Perfecto. Amados hermanos, estas cosas que indica en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, solamente aquel que está en Cristo, aquel que tiene al Espíritu Santo, las puede hacer. ¿Por qué, hermanos? Hemos de recordar, de nuestro corazón debe emanar o debe salir, o nuestras motivaciones deben ser acordes a la voluntad de Dios.
Y si son acordes a la voluntad de Dios, yo voy a hablarle con respeto, yo voy a ser afable, yo seré amistoso. No importa, amados hermanos, si la otra persona me hace daño, si esta otra persona me calumnia, si esta me levanta chisme. Nosotros debemos de obrar de esta manera, siendo agradables al expresarnos. Es muy importante, hermanos, que no estoy diciendo que no le podamos decir al hermano o reconvenir o exhortarlo o de llamarle la atención, pero es una forma, es ¿cómo lo hago? Si yo le digo a mi hermano, hermano, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la vaina conmigo? Ese irrespeto que tiene con... Eso algo, y dice el hermano, dice, bueno, ¿pero qué? También yo me pongo, pero si yo le digo, mi diácono, o sea, ya, mire, yo usé mi diácono, ya, con el título que Dios le ha otorgado, yo debo de dirigirle, mi diácono. He visto o he notado que hay una situación como un poco incómoda entre nosotros y necesitamos como resolverla. Cuéntame cuál es la situación. Esa es una de las formas que podemos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque de mi corazón ha de emanar, de mi corazón, la intención que tengo es no dañar a mi hermano, es poder solucionar las cosas y que tengamos armonía y que podamos nosotros trabajar juntos en equipo. Porque yo no puedo desechar a mi hermano. Dios me lo puso al lado mío para trabajar en el reino juntos. Entonces yo no lo puedo matar. Yo no puedo llegar a decirle a mi hermano, o de pronto no llegar a un acuerdo con él y empezar a decirle a mi hermano Michael, mire que el diácono tal, no sé, me mira mal, está haciendo cosas y no sé qué, y yo le comenté también allá a mi hermana, y así sucesivamente con el propósito de dañarlo. No es el propósito, porque nosotros tenemos un fin aquí en la tierra, es de glorificar a Dios sirviendo. Entonces Él es mi hermano en el cual está a mi lado para trabajar en el reino de los cielos. Tú, hermano, tienes una esposa que Dios se la dio para que sea ayuda idónea contigo para trabajar en el reino de los cielos. Los hijos son personas que Dios te dio para que trabajen en equipo para la extensión del reino de los cielos. Entonces, hermanos, todo maltrato, toda mala palabra, toda maldición que se dirija a mi prójimo tiene un propósito y es de dañarlo. Entonces, esas cosas tenemos que revisar. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi intención? Lo que yo hablo con mi boca, lo que yo expreso con mi boca, eso es lo que hay en mi corazón. Y las cosas que yo hago son cosas que reflejan lo que hay en mi corazón. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante. ¿Cumplimos el mandamiento o desobedecemos o incumplimos el mandamiento? ¿Qué dice en el versículo que sigue? Ahí debajo de Gálatas. Porque estas son las acciones que debemos de demostrar. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Muy bien, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? O sea, hay que recordar algo importante. El sexto mandamiento dice: no matarás. Todos nosotros nos sentimos tranquilos porque no hemos tomado la vida de nadie. Lo que se está advirtiendo hoy es que nosotros asesinamos, según lo que dice Jesús en Mateo, cuando dice Jesús y la ira, así está el título. Dice: cuando nosotros nos airamos, odiamos, sentimos envidia y tenemos palabras, ya sea de grueso calibre o ya sea con una intención de lastimar, humillar o avergonzar, estamos matando en el corazón. Entonces, lo que está explicándonos el diácono
es que tenemos que revisar nuestras motivaciones, porque a veces nosotros lo que hacemos es manifestar nuestro odio, nuestra ira, nuestra frustración de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar. ¿Por qué razón? Porque es algo que se vuelve, o sea, se normaliza y todavía lo justificamos. Ah, es que te dije tonta porque es que tú lo has hecho tantas veces, o eres una bruta, es que no me entiendes, o uno a veces se dirige de esa manera a los hijos, o a veces uno usa palabras vulgares, o grita. Ahora, todo eso, ¿qué es lo que está haciendo? Matando. Recuerden que cuando Jesús dice, oíste que los ancianos dijeron, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que, ¿se acuerdan qué dice? Aborrece a su hermano. Aborrece, o sea, eso es lo interno. Repudiar. Lo aborrece es cuando tú no lo quieres ni ver, no le hablas, lo pasas. Listo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dice si lo aborreces. Lo has matado en su Lo has corazón. matado en tu corazón. O si le dices tonto o idiota, lo has matado en tu corazón. Y es una lucha. La idea del catecismo es nosotros revisar y entender que esa no es una actitud cristiana ni es parte nuestra. Aún las groserías van en detrimento de las personas. Y hoy se ha normalizado eso. Hay personas que no pueden tener una comunicación de 2 minutos sin no decir una grosería, sin no decir una mala palabra, sin no pronunciar bien. El creyente debe hablar bien, no maldice, sino bien dice. Y eso es algo para revisar. Y entonces quedamos motivación, lo que hablamos y con nuestras acciones. Y las acciones, porque mi acción también puede ser como de desprecio, puede ser de silencio, puede ser, ¿y qué estoy haciendo? Y no solamente es para el creyente, es para el no creyente. ¿Por qué razón? Y con esto creo que tenemos que terminar. ¿Por qué razón? Porque todos los hombres fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces nosotros somos luz y sal dentro de la iglesia, dentro del hogar, pero también en la sociedad. Y el diácono dijo, nuestra conducta debe ser aquí lo mismo que en nuestra casa. Porque yo he conocido matrimonios extraordinarios dentro de las iglesias. Mi amor, mi vida, y en la casa se comen, se devoran, se maltratan. ¿Sí? O peor, o sea, realmente están mal. Entonces nosotros, nuestro testimonio, nuestras acciones son dentro del hogar, dentro de la iglesia y en el Estado, entendiendo que todo es para Dios. Y sí, nos ganó el tiempo. El diácono. Yo creo que dentro de lo que se dijo es muy importante no dejar acumular cosas en el corazón, ¿sí? Sino por el contrario, si yo tengo que decir algo a mi hermano, decírselo, porque ¿cuál es uno de los problemas, una de las luchas que tenemos nosotros? Y es que nosotros dejamos pasar algo, pero acumulamos, o sea, no vamos... No sanamos. Entonces nos llenamos de cosas feas y después de pronto vamos a tener una discusión con el hermano, o vamos a explotar, o se va uno a cansar. Ayer veía un video de un muchacho que trabaja en Frisbee, que se cansó de las humillaciones y de los maltratos y empezó a gritar y dijo, ahí vamos, lo grabaron y todo, y dijo, me cansé de los maltratos, me cansé de eso, me cansé de lo otro. Posiblemente si él hubiera hecho un alto en el camino desde un principio, pues no le hubiera pasado eso. Entonces es como estar a cuentas cortas con los hermanos, porque a veces no les decimos nada, o con cualquiera, pero puede empezar la murmuración, como el diácono Yanni decía, y eso puede hacerle daño no solamente al hermano, sino a la congregación también. Y rompemos el mandamiento, no matarás. Yeah. Amado Padre, gracias te damos por este momento tan maravilloso en el cual nos motiva a obedecerte, Señor, a aprender más de ti, a identificar estas cosas que hay en nuestro corazón, que tu palabra denuncia que son pecado. Por lo tanto, amado Dios, si hemos identificado por tu palabra acciones, motivaciones, intenciones que te desagradan, ayúdanos, amado Padre.
Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza y la capacidad de correr a ti para que tengas misericordia y nos puedas, Señor, perdonar. Dios mío, ayúdanos a que nosotros cada vez más seamos a la imagen tuya, que seamos una iglesia que llevemos testimonio y que seamos testigos y testimonios para aquellas personas que están afuera, que si ellos nos hablan mal, nosotros hablamos bien. Si ellos nos hacen daño, nosotros devolverle, pero haciéndole buenas acciones, para que de esta manera ellos se arrepientan y sean avergonzados de sus malos actos. Señor, te agradecemos por esta iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.